Por si acaso, para quienes es muy interesante esta radio porque toca temas muy importantes. Es la única radio, es Radio Gente, que está en 88.9 FM, ¿no es cierto? El periodista este es Johnny Plata, creo que transmite también partidos, es más deportivista y que tiene un programa muy interesante por la mañana que a veces lo escucho muy bien. Toca temas muy candentes de nuestro país. Entonces, yo lo escucho y la gente también participa dando sus opiniones, etcétera. Y al mediodía hay un programa que él mismo lo dirige que se llama Proteste Ya. Es una radio muy interesante. Está en 88.9 por si acaso, Radio Gente se llama. Yo escucho, por si acaso, alguna vez yo estoy escuchando siempre y cuando tengo la oportunidad de escuchar, lo escucho. Bien, justamente estaba hablando de Yayagua, hicimos una breve reseña histórica de la actividad minera. En realidad, Yayagua se ha destacado siempre por su combatividad, podríamos decir, ha sido el bastión de las luchas reivindicativas en el país. No se olviden, si ustedes se acuerdan, les había hablado, vamos a retroceder un poquito. Probablemente algunos me están diciendo, está metiendo mucha política. No, se trata del país, se trata del país. Estamos en una situación muy difícil. No es que, aquí está. No sé si están compartiendo conmigo la pantalla. Este es César Lora, Se ve, hermano de licenciado. Guillermo Lora, quienes prácticamente han hecho la tesis de Pulacayo. Pulacayo era otro centro minero grande en Potosí, todavía existe, es ya un centro, y ahí simplemente están produciendo, también era de la Comibol, son cooperativistas como en siglo XX que están trabajando ya cooperativos, porque no, la Comibol ya no está produciendo ahí. Entonces, siglo XX era el bastión, podríamos decir, de las luchas reivindicativas y de todo. Ellos son los autores justamente de la Revolución de 1952. Estoy hablando del 9 de abril, que se inició justamente en Yayagua, en siglo XX, ¿ya? Yayagua en realidad es el centro civil, es decir, es la población civil, dicen así. Y siglo XX es el campamento donde vivían los trabajadores. Se hacen los campamentos en los centros mineros porque cuando van a trabajar los dueños, en este caso los tres eh, varones del estaño, los oligarcas mineros de Patiño, Jochil y Aramayo, están obligados a hacer campamentos para que sus trabajadores vivan con sus familias y trabajen en sus minas. Era lo que siempre ha sido. Ya tenemos otro campamento en Catavi, más abajo de Yayagua. Tenemos en Uncía, no más arriba de Uncía, donde está Miraflores, otro campamento, ¿no es cierto? Y de Yayagua subiendo hacia arriba La Salvadora, que es otro campamento, y más arriba Cancañiri, que es otro también, por donde a veces o sea, ingresamos a la mina. Ya no ingresamos por siglo XX, por abajo, ingresamos por arriba. Entonces nos subimos hasta Cancañiri. Cuando viajo yo con mis alumnos, entramos por Cancañiri, ¿no es cierto? Donde está la estación principal. Entonces, Yayao ha sido siempre reivindicativo. ¿Y en base a qué? No se olviden la masacre del campo de María Barzola entre Yayao y Catavi, donde murieron, por ejemplo, miles y miles de trabajadores. Los han barrido prácticamente, inclusive han muerto mujeres, entre ellas María Barzola, la que estaba llevando al frente la bandera boliviana.
¿no? Por eso es que hablan mucho de María Barzola, ¿ya? Claro, después los MNRistas se adueñan de esta revolución que han iniciado los trabajadores mineros del siglo XX y UNCIA, ¿no? En 9 minutos más van a volver a ingresar con el mismo link, por favor. Es importante esto que vayan conociendo ustedes, porque a veces los medios de comunicación, como el señor Johnny Plata decía, tergiversan las noticias, no dicen la verdad, ¿no es cierto? Prácticamente se dedican a hablar otras cosas porque son medios pagados por el gobierno y en ese caso no van a decir exactamente la verdad. Lo que ha sucedido en Yayaguá, yo tengo familiares allí, está todavía mi hermano mayor, están mis sobrinas que viven allí de mi hermano menor que ha muerto y su mamá también, es decir, mi cuñada que vive allí, ¿no es cierto?, que tienen sus negocios y ellos prácticamente me están pasando la información. Y lo que está diciendo la televisión y los medios de comunicación son puras mentiras, echándole la culpa, es decir, dándole la responsabilidad a Evo Morales. No, ese ha sido siempre el bastión de las luchas. Entonces, en 1947, después de la tesis de Pulacayo, en 1948-49, las masacres que ha habido justamente por ese lado, en el campo María Barzola, el golpe de Estado de o sea, la masacre de San Juan de 1965, que vamos a hablar más adelante, 1965 por el militar René Basientos Ortuño, que después falleció en un accidente de helicóptero, en su propio helicóptero, carbonizado, ¿no es cierto? Se hizo chicharrón el terrible por la masacre de San Juan. No se olviden que estamos justamente ya a pocos días, el 23, la noche de San Juan, donde han sido muertos miles de trabajadores para impedir el congreso que se iba a realizar en siglo XX. Es lo que hizo. Y posteriormente el otro dictador, en 1971, Hugo Banzer Suárez, cuando yo estuve acá en La Paz y haciendo mi prefacultativo, había ingresado y en agosto, el 21 de agosto de 1971, irrumpe también, ¿no es cierto?, con un golpe de Estado y la universidad ha sido cerrada por más de 2 años, que me ha perjudicado a mí. Y claro, después egresé el año 1976-77, me titulé y había un sistema semestral para quien llevaba más materias y aprobaba, entonces se le acortaba el sistema de estudios. Yo aproveché eso porque en lugar de tomar 8 materias, tomaba 10 materias y las 10 aprobaba. Entonces la próxima hacía lo mismo. Bueno, eso es otra cosa. Pero en 1977 yo ya estuve titulándome, ¿no es cierto? Yo hubiese salido más antes, pero me perjudicaron más de 2 años y medio el gobierno, o sea, la dictadura de Hugo Banzer Suárez. Entonces, por eso es que, jóvenes y señoritas, hay que 80-81 por el dictador Luis García Mesa, ¿no es cierto? Siempre Yayao ha sido el más masacrado. Es decir, estamos hablando del siglo XX Catavi, porque ahí estaban los líderes, los mejores líderes, ¿no es cierto? Y los revolucionarios, los izquierdistas. Por eso es que yo soy izquierdista, van a disculpar, ¿ya? Entonces, ahí ha sido es reivindicaciones. Yayagua siempre ha sido cuna y el bastión de la libertad, de la democracia, de pedir democracia de verdad, no democracia disfrazada. Y lo que decía también el periodista, ¿no es cierto? A veces estos medios de comunicación están tergiversando todo, ¿ya? Y cuando se está hablando de responsables,
yo diría que el único responsable de todo esto, lo que está sucediendo en nuestro país, tiene nombre y apellido. Se llama Luis Arce Catacora, el presidente. Ese sinvergüenza, ese traidor, ¿ya? Ese es el responsable de todo lo que está sucediendo acá, ¿ya? Entonces, jóvenes y señoritas, a veces hay que estar con la verdad, ¿ya? Y lastimosamente, a veces no decimos la verdad. Principalmente los medios de comunicación son los que tergiversan toda la, desinforman en lugar de informar, ¿no es cierto? Bien, simplemente ese comentario, jóvenes. Lo mismo comenté esta mañana con sus compañeros, ¿no es cierto? Porque muchas veces no nos enteramos de las cosas que ocurren, o nos dicen o nos cuentan mal. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, ayer en la mañana? Al señor hablaba de 90 toneladas de 90 toneladas de pollo que habían transportado. ¿Se acuerdan o no el ministro de o viceministro de el que va controlando los precios? ¿Cómo se llama? Este señorcito. ¿Por ahí alguien sabe? Ese viceministro, el que va a controlar a los mercados los precios. ¿Qué es lo que se llama? ¿Alguien sabe? No ven noticias, no, no. Claro, hay algunas noticias que hay que verlas, pero no hay que creerles al 100%. Una partecita, sí, lo que tú estás viendo tienes que creer. Silva creo que es, ¿no? ¿Sí? Creo que le han arrojado con una serie de cosas. Le han dicho que era un mentiroso. ¿Por qué? Porque había dicho, ha llegado 90 toneladas de pollo, pero que no había, que se han esfumado, ¿no es cierto? Y aparte de eso, están haciendo sus negociados. ¿A quién entregaron estos 90 toneladas? Cuando estamos hablando de 90 toneladas, tenemos que multiplicar por 1000, porque cada tonelada tiene 1000 kilos. Estamos hablando de 90.000 kilos de pollos. ¿Y dónde fue a parar? No se sabe, no se sabe. Han transportado vía aérea, creo, y no ha llegado a los mercados. ¿Qué les parece eso? ¿No? Entonces, cosas así. Entonces, yo he visto esto solamente en el gobierno de la UDP, es decir, cuando le hicieron renunciar a Hernán Siles Suazo el año 1983. Llegamos a una hiperinflación, donde no se podía conseguir ni una lata de sardina. Estamos yendo ya rumbo a ese camino, jóvenes y señoritas. Y todo por culpa de este gobierno, de este maldito gobierno que se ha dado la mano con los empresarios de la derecha de Santa Cruz. Ahora, los de la derecha de Santa Cruz, ¿por qué no vienen a pedir aquí la renuncia del presidente? Porque están bien, están haciendo contrabando de su carne hacia el Brasil. Ya un documental de antes de ayer y ayer se ha complementado y he visto cómo la carne argentina se está llevando al Brasil. Lo están llevando toda la carne al Brasil. Y eso no hacen los periodistas de aquí, no investigan. Y no solamente al Brasil, también al Perú. Están contrabandeando los mismos empresarios, ganaderos cruceños, hacia, ¿cómo se llama? Hacia Brasil y hacia Perú, por si acaso. Y nadie dice nada. ¿No es cierto? Están contrabandeando. No solamente eso, sino también el aceite, la soya y otros productos agrícolas que los están llevando vía contrabando. Los mismos empresarios cruceños. Por eso es que no dicen absolutamente nada. ¿Ya? Nada.
Listo, jóvenes y señoritas. Van a disculpar, pero a mí me da bronca porque lo que está sucediendo siempre ha sucedido en mi pago, yo diría en mi pueblo, en mi ciudad. Nuevamente retomamos las clases. Había una señorita, ¿dónde habíamos quedado? Me decía, ¿dónde hemos quedado? Está el señor Vargas. Alan, ¿está? Sí, licenciado. Nos ¿Dónde quedamos? estaba, nos estaba mencionando sobre... perdón, licenciado, se me estuvo entrecortando que no pude escuchar esa última parte. Ya. ¿En qué, más o menos, dónde habíamos quedado? Había una señorita que me dijo que hemos quedado en tal lugar. Por si acaso, está la señorita, porque hemos hablado de la minería mediana, hemos mencionado acá. Este material se los he enviado ya, no sé si han recepcionado. ¿Sí? Un momentito, licenciado. Ya, está bien. Por si acaso se les ha enviado mediante Alan, deberían recibir ya este material, por si acaso. Sí, licenciado, nos ha enviado, es el capítulo 10, como dijo. El primer capítulo, el capítulo número uno es, ¿no es cierto? Sí, sí, licenciado. De la naturaleza de la industria minera, la que estamos viendo.
¿ya? También. Chocolate con ¿Sí? ¿Alguien? Yo creo que me voy a ir anotando desde la próxima, vamos a ver, porque no me dicen dónde hemos quedado. Hemos tocado ya, hemos hablado algo de la minería estatal. Licenciado, yo le he dicho que estábamos en la página 15 de cooperativas mineras, minera artesanal. Ah, Ajá. ya, muy bien, muy bien. Eh, en realidad, hablaremos de esto. No entraremos con definición como retrotraéndonos a lo que hemos visto en la anterior clase. La definición de la pequeña minería y artesanal en el marco jurídico de la minería y el reglamento ambiental, o sea, estamos hablando de las actividades mineras LARRAM, no considera las diferencias entre grandes y medianas y pequeñas minerías. Ambas normas jurídicas hacen referencia solamente a concesionarios u operadores mineros y no toman aspectos técnicos para clasificar la magnitud de las actividades mineras del país. La única distinción que hace la RAM, estoy hablando del reglamento ambiental para las actividades mineras, es para aquellas operaciones que explotan menos de 300 toneladas al mes, las cuales tienen menos exigencias ambientales que aquellas que explotan una mayor cantidad de minerales. Dentro de la pequeña minería en Bolivia se encuentran aquellas operaciones con valores y producciones menores a 500 toneladas, podríamos decir, por día, una parte fundamental dentro del movimiento económico que genera la pequeña minería, representada también por la pequeña minería y las cooperativas. La ley número 535 de la minería y metalurgia, con la que vamos a trabajar, en su artículo 34 dice cooperativas mineras. Las cooperativas mineras son instituciones sociales y económicas de interés social sin fines de lucro. Sin embargo, ellos son los que más ganan, ¿no es cierto? Una contradicción. Su fundamento constituido es la Ley General de Cooperativas y sus estatutos y sus actividades mineras se regirán en la presente ley. Y en el capítulo tercero dice la adecuación de ATES de las cooperativas mineras a contratos administrativos mineros, artículos 197 y 198. Por lo tanto, las cooperativas mineras deben estar, ¿no es cierto?, legalmente constituidos de acuerdo a la Ley General de Cooperativas. Tienen las mismas obligaciones y derechos establecidos en el Código de Minería. Pero aquí también esta disposición legal no aclara exactamente, porque no se olviden que ahora todas las cooperativas mineras están mecanizadas, o sea, tienen maquinaria como tractores, retroexcavadoras, palas cargadoras, volquetas, cribas, etcétera, que prácticamente se han tecnificado y ya son empresas, ya no son cooperativas. Y claro, están mencionadas como cooperativas. Ahora, otra cosa es la minería artesanal, término utilizado en nuestro medio, en el que incluyen a grupos de trabajadores que pueden ser de cooperativas o pequeñas empresas cuyas operaciones no cuentan o con escasa o poca tecnología. Estamos hablando de 5 o 10 trabajadores. Por lo tanto, el bajo nivel de producción es mucho más informal que las cooperativas. En Bolivia, la pequeña minería se determina por la explotación de yacimientos primarios como secundarios en cada una de las características propias. Cuando se dice primarios, estamos hablando del occidente, es decir, en las montañas, ¿no? Y prácticamente cuando hablamos de secundarios, estamos hablando de los cauces de los ríos. Principalmente acá en Bolivia, estamos viendo que está en la Arecaja, a partir de lo que es por ejemplo, Tipuani, Guanay, etcétera, ¿no es cierto? Que están casi en los cauces de los ríos, ¿no? En el caso de la minería primaria existe una gama de tecnologías, ¿ya? Empleadas de acuerdo a características de los yacimientos, se hacen bocaminas, etcétera, ¿no? Como de los minerales que explotan desde los manuales y artesanales.
Claro, en las montañas lo que más se explota son zinc, plomo, plata, se explota wolfram, estaño, plomo, cobre, etcétera, ¿no? Y en los secundarios, ¿no es cierto? Estamos hablando de los ríos, generalmente se explota oro, ¿no es cierto? Entonces, con plantas mecanizadas, dice, de procesamiento que pueden tratar entre 20 a 50 toneladas por día, ¿no? El número de las pequeñas operaciones mineras de oro han venido creciendo en los últimos años debido a la migración de antiguos mineros que explotaban minerales tradicionales y cuyas operaciones han cerrado en la década de los 80 en busca de fuentes de trabajo. Se estima que la producción de la pequeña minería aurífera primaria alcanza más o menos a 5 toneladas por año. Este dato no es tan creíble. Ahora ha superado las 10 toneladas por año. Imagínense la gran cantidad de producción que estamos haciendo en cuanto a oro, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de 5 toneladas, ya pues esto ha cambiado. Ahora se está produciendo entre 10 y 12 toneladas. ¿Qué quiere decir eso? Si estamos produciendo alrededor de 12 toneladas, ustedes saben que cada tonelada tiene 1000 kilos. Eso también tienen que ir aprendiendo. Por lo tanto, estamos hablando de 12.000 kilos, ¿no es cierto? 12.000 kilos. Si multiplicamos y cada kilo tiene 1000 gramos, multiplicamos 1000, nos ha de dar exactamente 12 millones de gramos. Y esos 12 millones de gramos lo dividimos entre 31,10, que es la onza Troy, que nos ha de dar exactamente 385.852 onzas Troy, que multiplicado por la cotización actual le ponemos $3.500, igual eso representa, imagínense, representa aproximadamente 13.000 millones de dólares, aproximadamente. ¿Se dan cuenta la cantidad de dinero? ¿Ya? Y que podría alcanzar para todo. Yo justamente en el, en el almuerzo que estuvimos en el Día del Docente, me encontré también con el otro que es Omar Velázquez de Economía. Les dije, pero yo hace 2 años atrás les sugería a Marcelo hacer el banco minero, ¿ya? ¿Cuál era el objetivo de este banco minero? Yo le expliqué cómo tendría que hacer, cómo tendría que funcionar. Que el banco minero compre el Estado todo ese oro que están produciendo los auríferos, es decir, las cooperativas y las pequeñas empresas, todo ese oro. Y que el Estado exporte eso. Y al exportar van a regresar al país en dólares. No, ahora están exportando cada quien a su vuelta. Ahí está saliendo hasta de contrabando el oro. Ustedes no saben que no necesita mucho espacio el oro. Puedes llevar 1 kilo en una mochila. Puedes llevar 2 kilos. Imagínate, ¿no? Entonces, no me hicieron caso, ¿ya? Es que no conocen, pues, la actividad, ¿ya? Entonces, ha superado ya todo esto, ¿ya? Eh, claro, siempre estamos hablando del impacto al medio ambiente, ¿no es cierto? Y las áreas que fundamentalmente están circundantes, donde está explotando, porque se utiliza el mercurio en su estado gaseoso y líquido en diferentes técnicas de procesamiento en la minería
por ejemplo, privada, dependen de la situación de los mineros y sus conocimientos tecnológicos. Los métodos más primitivos y simples son como, por ejemplo, la selección manual del mineral, la trituración de molienda con quimbalets, que hemos dicho que se parecen a los batanes grandes, el lavado del material fino en bateas o en el caso del oro, por ejemplo, en una especie de platos de madera, la concentración mediante la utilización también en otros minerales de maritates, que son cajas. Si el mineral es del oro, se amalgama utilizando un paño fino para separar el mercurio libre. Se puede manipular por si acaso. Otro sistema también rudimentario que se utiliza es un mortero grande de piedra donde se muelen porciones del material triturado. Bueno, ahora estos morteros en realidad ya se utilizan, ya no morteros, sino molinos, pequeños molinos. Y mediante el mercurio atomizado se pierden las colas durante este proceso, se mezcla porque va amalgamando, ¿no es cierto? Entonces el uso del quimbalete, la piedra o cemento también ya se está dejando de lado porque se pueden utilizar molinos pequeños, ¿no es cierto? O sea, para hacer, para triturar y la molienda, como las pequeñas chancadoras y los molinos en seco. A diferencia, por ejemplo, de las tolocas que se utilizaban antes, ¿no es cierto? Tipo monteros. El quimbolete puede moler solamente hasta 200 kilos, pero con un molino puedes moler hasta 1 tonelada, ¿no es cierto? Por día, pronto. Entonces, dependiendo. Por eso estamos hablando de 500 trabajadores o operadores en todas esas playas de los ríos, ¿no es cierto? Como tractores, retroexcavadoras, topadoras, palas mecánicas, volquetas y otros que mueven hasta 12.000 metros, o sea, metros cúbicos, 2.000 metros cúbicos por día. Estas operaciones grandes por su tamaño sobrepasan los límites de la capacidad de inversión. Estamos hablando, por si acaso, de 2.000 toneladas, ¿ya? Límites de capacidad de inversión que generalmente vale la pequeña minería. Sin embargo, por su carácter cooperativas en Bolivia, son reconocidas como parte de la minería pequeña. En lo que sigue también se describen las formas más típicas de la pequeña minería en Bolivia con alusión a la tecnología utilizada y sus respectivos impactos ambientales. Estas corresponden a las cooperativas tradicionales, por ejemplo, estaño, wolfram, etcétera, ¿no? Cooperativas auríferas en yacimientos aluviales, cooperativas auríferas en yacimientos primarios, ¿no es cierto?, en las montañas, minería informal, barranquilleros, mineros sueltos, relaveros, pirquiñés, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, es un poco difícil de distinguir de unos a otros, pero por el número de trabajadores y la cantidad que explotan, sí se podría distinguir. Los cooperativistas mineros, o sea, estamos hablando, son en su mayoría relocalizados de la Comibol, que en algunos casos operan bajo duras condiciones en un proceso extractivo, principalmente en las áreas primarias, o sea, en las montañas. Parte de las concesiones que corresponden a la Comibol, aportando más de un 35% a la producción minera nacional, aunque esta no es su principal contribución, sino los empleos directos e indirectos que generan alrededor de 140. Esto ya ha subido, se ha cambiado ya las estadísticas. Este libro yo tenía que sacarlo en el 2023. Lastimosamente se me ha ido postergando, postergando, postergando. Y claro, hay que mover nuevamente. Como te dije, de una buena vez lo sacaré. Estamos hablando más o menos que se ha duplicado esto. Estamos hablando de 300.000 más o menos personas que subsisten gracias a esta actividad. Las cooperativas tradicionales, o sea, estamos hablando de las cooperativas que explotan yacimientos de estaño, wolfram, complejos de plomo, plata, sin antimonio y bismuto, en la mayoría de los casos trabajan en minas antiguas de Comibol. Y están Ahora, ¿por qué están trabajando en las minas de Comibol? Porque han arrendado sus parajes, es decir, los parajes donde trabajaba Comibol. Entonces pagan un arriendo
por la explotación de los minerales, ¿no? ¿Por qué no está produciendo la Comibol? Porque ya no tiene la tecnología, ¿no?, adecuada para producir. Para eso necesita fuerte inversión, ¿no? Y están conformados por ex mineros de las empresas estatales y a veces sobre el mismo yacimiento. Por ejemplo, Cerro Rico de Potosí, Siglo XX, Biloco, etcétera, donde están trabajando cooperativos. El siglo XX, por ejemplo, en mi ex pago, yo diría, están, o mi pago, o mi pueblo, o como quieran llamar, mi ciudad, trabajan cooperativas mineras, ¿ya? Está la cooperativa 20 de octubre, la cooperativa Siglo XX, la cooperativa Juan del Valle y hay otras cooperativas más que están trabajando y que están explotando zinc, estaño y otros minerales. Entonces trabajan simultáneamente en varias, o sea, simultáneamente varían las cooperativas. Esto significa que estos lugares pueden concentrarse varios y miles de mineros, de entre 6.000 a 7.000 cooperativas en el Cerro Rico de Potosí, imagínense, ¿no es cierto? Y es tan pequeño, pero hay esa cantidad de trabajadores. Mientras una parte de los mineros venden el mineral extraído a ingenios, es decir, simplemente lo que venden son las cargas a los que tienen ingenios ahí en Potosí y estos los procesan, es decir, utilizan chancadoras, molinas, mesas, concentradores, etcétera, o sistemas de flotación en el caso del mineral complejo en la ciudad de Potosí. Por otra parte, realizan concentraciones de carácter rudimentario, rústico, utilizando quimbaletes, champas, lavadoras, maritates, butles, etcétera, ¿no? Sobre todo en la minería del estaño y del wolfram. Un caso especial es el Cerro Rico de la ciudad de Potosí, donde trabajan miles de cooperativistas y mineros chicos, extrayendo cada día unas 1.000 toneladas de mineral de plomo, zinc y plata, ¿no es cierto? Plomo, plata y zinc. Este mineral se concentra o beneficia en unas 40 plantas de flotación instaladas en la misma ciudad o en sus afueras. Estas plantas obtienen más o menos un 20% en el peso del material total como concentrado y botado. Me hubiese gustado, ¿no es cierto?, estar siempre en pizarra con ustedes. No sé cuándo vamos a volver a las clases presenciales. Yo creo que ya tenemos que hacerlo. No sé hasta cuándo durará este problema de este maldito gobierno, ¿no es cierto? Eh, eh, em, ¿Por qué les digo tendría que hacerles para explicarles, por ejemplo, por qué el 20% de un total de 1.000, por ejemplo? Solamente la recuperación del mineral llega a un 20%. Eso de acuerdo a la ley cabeza del mineral y bajo los conceptos de lo que se hace el balance metalúrgico, que ustedes seguramente no me van a entender todavía. Eso tengo que explicarles con dibujos en pizarra, ¿no? Entonces, con un contenido de un 30 y 40%, por ejemplo, de piritas, ¿no es cierto? Las piritas son una especie de piedritas brillantes. Los desechos de las plantas de flotación no solo contienen material sólido sulfúrico, sino también reactivos, porque se utilizan, ¿no es cierto?, reactivos en el sistema de flotación, como el santato, por ejemplo, en sus distintas variedades, colectores, espumantes y otras cantidades elevadas que se segregan y contaminan, por ejemplo, en Potosí, donde van a contaminar es el río Pilcomayo, ¿no es cierto? Esos pescados que nos están trayendo del río Pilcomayo los tarijeños, ojo, no hay que consumir mucho, porque está contaminado con un tanto de plomo. ¿Ya? Esos, ¿qué se llaman esos pescaditos que traen de Tarija? Sábado, ¿no? ¿Ven o no en los mercados? Las señoritas. ¿Alguna vez pueden comer? ¿Han visto o no los sábados? Sí, Este licenciado. pescado, ese pescado Entonces, viene de Pilcomayo, ¿sí? sí, licenciado. Bueno, hay muchos que no conocen, creo. Caramba, che.
tienen que ser curiosos, tienen que saber de todo. Bueno, los mineros en forma individual o en pequeños grupos procesan su propia carga extraída de la mina en ingenios rústicos. No disponen de ningún sistema de retención de sus colas, que en la mayoría de los casos son piritosas y son descargadas directamente a los ríos. Para la separación de la pirita y la cassiterita recurren generalmente a una flotación rústica en búteles, o sea, lavadoras rústicas, utilizando para este propósito reactivos y diésel. O sea, utilizan también como reactivo el diésel, que por desconocimiento son utilizados en grandes cantidades que también fluyen a los cauces de los ríos sin ninguna precaución, al igual que los relaveros, que vuelven a tratar a las colas antiguas, utilizan la misma tecnología rústica ya descrita. Estos disminuyen además diques antiguos de colas que las ex empresas que construyeron para recuperar algo del mineral valioso son contenidos importantes, o sea, para luego descartar las nuevas colas a los ríos, ¿no es cierto? Se pueden hacer diques, ¿no es cierto? Diques rudimentarios también. Entonces, el impacto ambiental de las actividades mineras en nuestro país es normal y habitual, mucho más si se trata de las grandes compañías o empresas que explotan o vienen operando desde la colonia. No se olviden que desde la colonia, imagínense, han dejado desechos sólidos por todo lado. Y a propósito de eso, por ejemplo, en la televisión han debido haber, donde se han dado es justamente en los desmontes del siglo XX, donde se han dado la champaguesa a los comunarios, los campesinos, con los, con los polizontes, pues con los capibaras, ¿no es cierto? Ahora les dicen a los policías capibaras, ¿no es cierto? ¿Han visto o no han visto esos desmontes? Bueno, los alumnos cuando viajan van a tomar fotografías y todo, son enormes desmontes. Licenciado, también incluso han hecho memes de esos, de esos policías capibaras. Incluso han dicho de que incluso ahí están vendiendo hot dogs. Incluso han aparecido muchos memes ridículos y uno que otro diciendo de que estos policías simplemente sirven para engordar y son unos vagos. Eso han aparecido. Y después, digamos, de cómo son esas montañas, todo eso, ha habido buenas críticas diciendo de que esto es un bonito lugar y todo eso. Claro, yo vivo justamente acá en Sehuencoma Abajo y vemos a veces en algunas mañanas con mi hijo, ¿no es cierto? Les hacen trotar de la academia desde las 5:30, 6 de la mañana, por acá, por mi calle. Yo vivo en la avenida Hugo Ernest, ¿no es cierto? Más arriba del, ¿cómo se llama? Donde está situado eh, el campo ferial Chuquialgomarca, ¿no? Entonces yo, bajando de la 17 de Obrajes, para quienes conocen la zona sur, ¿no es cierto? Hay una pequeña pasarelita que va a las canchas ADESU y luego más abajito está una pasarela. Esa pasarela es donde yo me quedo, por ejemplo, y ahí también tomo movilidad para subir a la universidad. Entonces me es fácil ahí. Paso esa pasarela y ahí está la Interpol. Entonces, bajando 3 casas hacia abajo, yo vivo, ¿no es cierto? Es mi casa. Entonces, siempre vemos a estos señores y mi hijo dice a veces, ¿no? Estos capibaras ensayan para correr, tienen que correr igual que los luntatas, es decir, los rateros, ladrones, etcétera, y por eso les hacen trotar y aprenden a trotar. Bueno, estos, estos policías, estos pues, también son delincuentes, porque ellos ayudan a los rateros, a todos ellos, ¿no es cierto? Y por casualidad descubren también algún homicidio o asesinato, etcétera, ¿no? Y porque tienen una academia, pues no sé, ¿qué tipo de academia será, pues? Entonces ahí ensayan estos pequeños capibaras, ¿no es cierto? Y siempre son delincuenciales. Sin querer queriendo, a veces a uno le pilla, ¿no? Lo único que saben es ir a poner, ¿cómo se llaman esos, esas trampas
a los carros que están parqueados, no te puedes parquear y ya te están cobrando dinero, ¿no es cierto? O sea, están buscando dónde sacar dinero estos. Para eso estudian, creo, estos señores. ¿Ya? Yo no tengo familiares policías por si acaso. Entonces, por ahí, no. Y nosotros vemos, porque tenemos alguna vez nos han puesto una trampa porque hemos estacionado un rato, ¿no? Y tienes que ir a pagar o tienes que darle a él para que y te cobran de frente, ¿ya? Bueno, entonces, allí también pues ahora hay hartos capibaras en Yayagua, ¿ya? Hay hartos capibaras. ¿Cómo habrá sido la cosa? Mi hermano, claro. En 9 minutos más vamos a terminar la clase por si acaso. Entonces, nos dejan pues grandes desechos sólidos y esos desechos sólidos se llaman desmontes. Son enormes, son cerros, montañas parecerían de piedritas, piedras, ¿no es cierto? Enormes, enormes. Eso está dejando, por ejemplo, y nadie dice lo que está haciendo San Cristóbal, por ejemplo, porque está produciendo a cielo abierto y nadie cuida pues el medio ambiente. Eso de que cuiden el medio ambiente simplemente es un saludo a la bandera, no obstante de que tenemos disposiciones legales. Pero nadie hace eso, ninguna de las empresas, ya sean grandes, pequeñas, ni la misma Comibol. Vamos, si es que viajamos, vamos a pasar nosotros por Guanuni. Van a ver, ¿no es cierto?, cómo también ellos están manejando esos desmontes. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo? ¿Vamos a viajar o no este año? Según cómo se vea la situación, licenciado, porque está viendo de que sigue, ya está, ya no hay filas para la gasolina, otras después va a haber después va a haber otra vez fila, no hay fila, hay fila. Sí, pues hay Entonces, que tener seguridad para viajar porque ahora ya no se puede viajar. ese es el problema, Ese licenciado. es el problema. Ustedes tienen razón. Y no solo el problema es viajar, también el problema es el dinero, porque después solo dicen, no hay gasolina y de la nada aumentan tanto el precio del pasaje. Claro, 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 tienes razón. También hay que ya fijarse en los bolsillos. Pero si se puede. Ahora, lo lindo sería aquí ir más cerca a ver, por ejemplo, Corocoro, ¿no es cierto? Sería bueno visitar algunas minas de acá. Voy a ver qué es lo que hacemos también, ¿no es cierto? Es bueno que conozcan algo, ¿no? Sí van a tener mejor conocimiento de lo que estamos aprendiendo. ¿Está bien? Sí, sí, licenciado. Entonces, el impacto ambiental en las actividades mineras de nuestro país es normal y habitual, como les decía, las grandes compañías que explotaron y vienen operando desde la colonia tienen la emisión de aguas fuertemente ácidas cargadas de iones, metales pesados, que salen no solamente de las bocaminas, también de los ingenios o las plantas de concentración o recuperación, los desmontes, las colas, los ríos. La responsabilidad de este impacto es problemático, debiendo esclarecerse sobre la responsabilidad entre las grandes empresas o medianas y la herencia de Comibol, como también de las cooperativas mineras que utilizan grandes cantidades de activos como el cianuro, ácido sulfúrico, ácido nítrico, mercurio, santato y toda la variedad de otros reactivos. Aunque existen algunas operaciones que cuentan con diques de colas rústicos, lo que no he ido ya dos, tres oportunidades y no he podido ir a sacar ese dique que ha rebalsado y ha contaminado Andavil, que es un pueblito de Catavi más abajo, donde se concentraban los diques de las colas de la producción, o sea, de la concentración de minerales en Catavi. ¿No es cierto? Ha reventado, no he podido ir. Quiero ir a tomar para poner en mi próximo libro, que va a ser de costos para la parte del medio ambiente, ¿no es cierto? Para ver qué es lo que sucede. Estas minas, la emisión de aguas ácidas, minas afluentes de flotación de sólidos a los ríos, etcétera, es peligroso. Muchas de estas empresas disponen de ingenieros mineros o metalurgistas
que solamente se preocupan de la producción y no del medio ambiente. En serio. A ellos les interesa que produzcan, porque cuando producen más, les dan hasta bonificaciones. Por si acaso yo les diré esto. No, porque yo conozco toda esta actividad. Si dicen, no, los empresarios, si produces, es decir, estaba produciendo 10 toneladas, si produces 11 toneladas, 12 toneladas, vas a recibir bonificación. Entonces, ellos se preocupan de producir más para ganar más, ¿no es cierto? Así nomás es. En el caso de las cooperativas asentadas en las ex minas grandes de estaño, de Wolfram, Comibol, como Siglo XX, Biloco, Cami y otras minas, la modalidad de trabajo es diferente, y no así en las cooperativas mineras auríferas del norte de La Paz que vienen utilizando el mercurio. Esto lo vamos a ver también en la parte de costos, lo vamos a ver en la práctica, en las planillas, donde se hacen contratos por avance de trabajos, inclusive, ¿no? Que vamos a ver. Y cómo se registra todo eso. La economía minera en Bolivia, ¿no es cierto? Fundamentalmente en los aspectos económicos de la minería en Bolivia, en la década de los 80 adelante, merece un análisis y estructura productiva antes y después de la crisis de 1985. ¿No es cierto? Que les he dicho, donde se sufre con la relocalización de trabajadores, etcétera. La transformación y diversificación del sector, el papel de la inversión extranjera y la introducción de las tecnologías en ese proceso y la importancia del sector minero en la economía nacional. Bolivia ha sido uno de los mayores productores de plata y estaño en el mundo, aunque se estima que solo el 10% de sus recursos mineros han sido explotados. Yo les decía entre el 5 y 6%, pero si consideramos un promedio de los otros minerales, acá estamos hablando del estaño y la plata, que ha sido explotado, o sea, ha sido intensivo la explotación de la plata y el estaño, pero ahora estamos explotando otros minerales, ¿no es cierto? Y tenemos grandes, enormes reservas, imagínense, en más de 500 años, ¿no es cierto? Sí, y para cuántos años más tenemos nuestros recursos. Este país va a ser siempre eminentemente minero, les guste o no les guste, y muchos no creen eso. Los economistas dicen, hay extractivismo, hay que cambiar. ¿Por qué vamos a cambiar? Vamos a criar patos, vamos a criar codornices, nos vamos a dedicar a hacer ¿qué? Somos mineros, no, y eso ya nadie nos quita, ¿no? De carácter, las últimas 4 décadas no se efectuaron trabajos de exploración, por lo que no existe una información oficial. Yo tengo algunas informaciones del ex banco minero que había, que sí ellos han hecho exploraciones, realmente tenemos enormes cantidades de minerales. Tengo estos datos también yo, por si acaso. Eso lo voy a poner, por ejemplo, en mi libro de costos mineros. La crisis minera de los años, no estoy hablando de contabilidad de costos mineros, sino estoy hablando de costos mineros. Ya, la crisis minera de los 80 por el desplome del estaño, la tendencia creciente de los precios internacionales de la minería en general, disminuyeron significativamente, diría, estoy muy callo, significativamente, ¿no? El interés en la investigación sobre los recursos mineros. Sin embargo, en la actualidad, el precio promedio de la cotización de los minerales se mantiene, se establece, por ejemplo, el estaño entre 9 y 10. Ahora, en estos días se está cotizando más o menos entre 11 y 12 la libra fina, que es económicamente rentable. No se olviden que son cotizaciones internacionales. Los costos de producción, por ejemplo, alcanzan entre $3.10 a $4. Ahora creo que ha subido más o menos, estoy haciendo unos cálculos de entre $4 y $5, porque también los materiales han subido. Entonces, si suben los materiales, por lo tanto, los costos también suben, ¿no es cierto? Estamos hablando de los materiales que se utilizan dentro de la explotación y producción. De la misma forma, el resto de los minerales mantienen los precios que tienen tasas de retorno importantes, existiendo incentivos como la devolución de los certificados
de los CDIMPs, ¿no es cierto? Certificados de devolución impositiva por la acumulación de los créditos fiscales por las compras de materiales, suministros y otros en el territorio nacional. Y por otra parte, esto quiero que tomen en cuenta muy bien, la devolución de los gravámenes arancelarios pagados por la importación de bienes como maquinaria, equipo, materiales, repuestos, partes y otros para las actividades mineras, previo trámites pertinentes ante impuestos nacionales como la presentación de la estructura de costos como corresponde. Acá quiero hacerles una aclaración. Evidentemente, ¿no es cierto? Licenciado, disculpe. Eh, Cuando estamos hablando de los CDM y hablamos también de los aranceles en las importaciones, ninguna de las empresas mineras, ¿cómo se llama?, recupera esto. Comsur, la compañía. Sí, licenciado. A ver, unos minutitos más y vamos a finalizar. Que vayan ingresando. Por ahí algunos han salido. Sí, porque sabemos, ¿no es cierto? Hacemos dos ingresos nomás. Mm, claro, les he hecho escuchar la parte de esa radio, evidentemente. Bien, pero vamos a repetir esto, ¿no es cierto? Les decía los incentivos. Eh, mm, la devolución de los gravámenes arancelarios no lo realiza ninguna de las empresas porque no tienen estructura de costos. La única que recuperaba millones, era Comsur, la compañía minera del sur en la que yo he trabajado, porque teníamos una estructura, la única empresa que tenía estructura de costos. De ahí que yo conozco bastante los costos. Y eso lo hemos implementado e implantado con los señores de la Butch Gordon que se quedaron a trabajar. Dos importantes representantes de la consultora Butch Gordon, que más adelante les voy a hablar, se quedaron justamente en Bolivia, les contrató Gonzalo Sánchez de Lozada, con el que estructuramos e hicimos el primer sistema de contabilidad minera en Bolivia. De ahí que yo he aprendido esto, ¿ah? La estructura de costos, ¿no? El análisis de los recursos de las reservas mineras, del zinc y todo esto. Lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a quedar acá, jóvenes y señoritas, porque sus compañeros ya se fueron. ¿Está bien? Sí, ¿Me licenciado. comunicas esto, Alan? O este señor Vargas es el que creo que más me colabora, ¿no? Debe estar Sí, también, licenciado. ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de la estructura de los costos. ¿Está bien? Sí, licenciado, ya está anotado la estructura de los costos. Ya. Y me lo dices a Alan que pase el link y el número de asistentes de clases a la señorita Jessica. ¿Ya? Sí, Por licenciado, ahora favor. mismo le aviso. Muy bien. Gracias. Que tengan muy buenos días los que están en sala. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, joven. Ya está la licenciada. Hasta luego, señoritas. Hasta luego.